herramientas y soluciones bien bajadas a tierra para que ustedes puedan utilizarlas en el día a día, para compartirlas con ustedes y muy en línea con el desarrollo, el crecimiento, el avance tecnológico y la innovación que caracteriza a Finaer en Argentina y en el mundo. Así que bajo esa premisa invitamos hoy al orador, a Joan Zweig, para que nos acompañe en esta charla. Joan es un conferencista internacional, autor de varios títulos. Les cuento un poco sobre él. Es administrador de empresas de la Universidad Austral y tiene más de 400 conferencias en 18 países. Es director de marketing para Latinoamérica de Maytronics, columnista de perfil y autor de 4 libros, incluyendo su más reciente lanzamiento de este año, que es El algoritmo, ¿quién decide por nosotros? Muy buen libro, así que lo recomiendo. ¿Sí? Y quiero aprovechar este momento, antes de presentarlo, tomarme un segundito más para compartirles una excelente noticia que recibimos con mucho orgullo aquí en Finaer. Hoy va a ser premiado nuestro presidente Oscar Lehmann, reconocido por su aporte al sector inmobiliario en todos estos años. Así que bueno, están todos invitados a participar junto a Finaer a las 18 horas en el piso del Congreso. La entrada es libre y gratuita, así que están todos invitados y los esperamos para poder compartir este orgullo que sentimos por el premio a la trayectoria de Oscar. Bueno, ahora sí, los esperamos en el stand. Obviamente estamos acá en el mismo piso, cuando quieran pasar, ahí vamos a estar luego de la conferencia y durante todo el día de hoy y mañana. También los invitados a participar del stand, pasar, visitarnos, cualquier pregunta y consulta estamos ahí. Y sin más preámbulo, bueno, creo que Joan nos dejó un video, así que arrancamos con el video de Joan. Hola, soy Joan, o bueno, casi. Esta es mi versión en modo inteligencia artificial. No se cansa, no toma café y no llega tarde porque no depende del ascensor del edificio. Bienvenidos a la Expo Real Estate Argentina, a esta charla organizada por FINI Argentina, acá en el Hilton, Buenos Aires, miércoles 13 de agosto, 3 de la tarde. La charla se llama Guía para tu inmobiliaria y la idea es simple, mostrarte herramientas concretas que podés usar hoy, aunque no sepas programar ni te interese convertirte en Influencer Tech. Porque no vinimos a hablar de ciencia ficción. Vinimos a ver cómo la inteligencia artificial ya puede ayudarte a vender más, comunicar mejor y sacarte de encima algunas tareas que te tienen harto. Tranquilo, todavía no hay una IA que logre vender SPH con humedad en la cocina como si fuera un pentose. Para eso, seguís haciendo falta vos. En unos segundos entra el Joan real. El que habla rápido, gesticula mucho y todavía se pregunta por qué los porteros eléctricos siguen sin IA. Así que acomódate, apaga las notificaciones, al menos por un rato, y prepárate para ver lo que la tecnología puede hacer con vos, no en lugar tuyo. Salió medio en español gallego, ¿no? Esto, gracias Diego por la presentación. Bienvenidos a todos a este workshop de inteligencia artificial. Este avatar lo tengo que ir un poco mejorando, pero salió lindo. Muy buenas tardes, gracias ante todos a Finaer y a las autoridades acá de la Expo por esta invitación, por esta convocatoria para conversar acerca de inteligencia artificial. Esto que les acabo de mostrar no fui yo, es mi avatar y cuesta menos que una cena para 2 personas acá en este barrio. Es una herramienta que se llama HeyGym y sale menos de $20 por uso mensual. La idea de esta charla es hablar de inteligencia artificial y su sector y ver concretamente, con ejemplos claros, cómo la inteligencia artificial puede empezar a cambiar varias de las tareas frustrantes, operativas, reiterativas, tareas que no tienen ganas de hacer y empezar a ver qué herramientas hoy en día hay disponibles para hacer frente a esta realidad. Y hoy en día la inteligencia artificial está en un momento donde hay mucho ruido, donde pareciese que todas las semanas tenemos una novedad tecnológica o una nueva herramienta que va a empezar a cambiar drásticamente un modelo de negocios o la industria en forma general. La idea es empezar a detectar cuáles son las señales que podemos empezar a observar. Así que gracias a todos por la convocatoria, prepárense para empezar a hablar de varias herramientas. Y si están muy cómodos, hay algunos asientos libres si alguno tiene ganas. La idea es un poco incomodarlos y les voy a hacer muchas preguntas en esta charla. Y lo primero que quiero hacer, para un poco romper el hielo, que no es tan tradicional en esta sala,
El primer pedido es hacia ustedes. Les voy a pedir que por favor se levanten de la silla, dejen las cosas donde están, nadie le va a robar la silla, les voy a pedir por favor que se levanten. Y quiero que con alguien que no conozcan, o sea, pueden darse vuelta para atrás, para adelante, a la izquierda, a la derecha, pero el objetivo es con alguien que no conozcan, puedan compartir qué esperan de esta charla en 30 segundos. Y hacemos un poquito de networking también. Así que por favor los invito a con alguien que no conozcan su expectativa sobre la inteligencia artificial en el sector. El objetivo es que con alguien que no conozca compartan su experiencia o expectativa. Es muy importante que con alguien que no conozca. Si usan alguna herramienta, si probaron alguna otra herramienta virtual. Si escucharon que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, nos va a desplazar a todos. Si empezaron a experimentar y se frustraron con alguna herramienta virtual. Si se entusiasmaron con alguna herramienta que empezaron a impactar en la cadena de valor de forma virtual. Muy bien, gracias a todos, volvemos. Les pido por favor que se sienten. No, sí, trabajo. Gracias. Tienen toda la expo real estate argentina para seguir haciendo networking. Les pido por favor que se sienten. Gracias. Lo manda a WhatsApp, responde automáticamente, me tira un link. Lo que acabamos de experimentar fue 100% humano y tuvo dos grandes componentes. Tuvo por un lado miedo. ¿Qué va a querer ahora Joan que yo me levante? Si estoy tan cómodo y vengo acá a esperar que me cuente herramientas y ejemplos. Y seguramente muchos de ustedes pensaron en la oportunidad de hacer un colega, de compartir alguna opinión, de compartir alguna anécdota al respecto. Y esta balanza del miedo y la posibilidad la vamos a conversar y a reiterar en varias ocasiones, porque cuando incorporamos tecnología, cuando tratamos de adoptar tecnología, cuando tomamos una decisión en materia tecnológica, nos pesan habitualmente estas dos reacciones que son 100% humanas. Y con la inteligencia artificial pasan también estos dos tipos de reacciones. En estos 2 años y medio, 3 años de la inteligencia artificial generativa como plataforma, algunos tienen más temor, algunos tienen mucha más oportunidad. Pareciese que hoy en día la tecnología tiene como dos grandes religiones. Tiene una religión más apocalíptica, diría Humberto Eco, más catastrófica, más de la escuela Black Mirror o Terminator, que de alguna forma presupone que la tecnología nos dejará a todos desempleados, desplazados, deprimidos y más solos. Y una religión, Humberto Eco diría, de los más integradores, de alguna forma más de la corriente de los supersónicos o más de la corriente de Wall-E, que de alguna forma piensa que la tecnología puede convertir en una oportunidad real, ¿no? el campo y la transformación que pueden llegar a ver. Son un profesional inmobiliario ustedes. ¿Qué les asusta más? ¿La inteligencia artificial o un mes entero sin visitas para esos dos ambientes con vista a esa medianera? Vamos a un poco a ordenar las prioridades, ¿no? Porque se habla tanto de la tecnología que nos olvidamos muchas veces de los propósitos reales o del día a día de nuestra cadena de valor. Entonces, obviamente que la inteligencia artificial, con el ruido que tenemos en los medios, con el ruido que en las conversaciones que se dan, que vamos a hablar en este desarrollo mucho sobre las conversaciones, asusta, entusiasma, genera miedos, pero no corramos el foco de las cosas que realmente son parte de nuestra día a día. La inteligencia artificial está cada vez más en todos lados y surgen un montón de cosas, de preguntas, de ¿dónde compramos inteligencia artificial? De el año de la inteligencia artificial. Tenemos que usar inteligencia artificial. Quiero usarla, pero no sé bien cómo. Entonces, en esta charla vamos a hablar bastante de estas preguntas y estos statements o estas declaraciones, ¿no?, que se dan en torno a esta tecnología. Y hay herramientas que empiezan a transformar radicalmente la forma de ejecutar tareas. Entonces, hay aplicaciones como Lovable que permiten convertir una idea a una app o algo accionable programado en segundos. Entonces, en este video que están viendo a continuación, lo que le pedí a Lovable es crear un Customer Feedback, o sea, un formulario de feedback para el consumidor,
con diferentes campos, la programación es en segundos. Entonces vamos a empezar a ver varias de estas herramientas en un impacto real. Entonces ya me muestra el formulario con un botón directamente donde yo puedo cliquear, donde puedo completar diferentes campos, y esto empieza a impactar en cadenas de valor de una forma muy grande. En menos de 10 minutos yo puedo crear una web para que una propiedad que sea recién captada. Entonces le subo las fotos, le pego la dirección y descripción, se publica el link y se envía por WhatsApp directamente al cliente, con ejemplos como aplicaciones como Alol, que tiene versiones gratuitas y versiones pagas. Acá esta charla no está patrocinada por ninguna de estas compañías que vamos a mencionar, pero la idea es de ver ejemplos claros. Y la inteligencia artificial, otro mito que tenemos que romper, es que no es una tecnología nueva. No es una tecnología nueva. El desarrollo de la inteligencia artificial como una rama de la ciencia de la computación es una tecnología que tiene más de 70 años de desarrollo. Lo que sí está en una etapa de entusiasmo es la inteligencia artificial generativa. A fin de 2022, un momento clave que fue el surgimiento de ChatGPT, del modelo 3.5 del técnicamente Large Language Model, o el modelo de lenguaje a escala o masivo de OpenAI, que tuvo 1 millón de usuarios en 5 días. Y a partir de ahí estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial generativa. Yo también lo que creo es que el ser humano siempre tiene una obsesión por predecir el futuro, tiene que tener una certidumbre. Y usamos diferentes recursos para esa certidumbre, ¿no? Desde el pulpo Pol, que usamos en el Mundial de Alemania, hasta Notre Dame o las bolas de cristal. Siempre necesitamos tener como cierta certidumbre hacia el futuro. La inteligencia artificial, yo creo que de alguna forma es un paso más en esta búsqueda por la certidumbre del futuro, o empezar a entender qué va a pasar el día de mañana. Imaginémonos a la inteligencia artificial. ¿Vieron en sus teléfonos celulares? Si probablemente ustedes escriben hola, ¿cómo? El predictivo del teléfono me va a decir estás, por un tema estadístico. Yo pongo buenas tardes, ¿no? Te quiero. O sea, algunos van a decir te odio, pero bueno, en cuenta de cada modelo predictivo de cada uno. Imaginémonos los modelos de lenguaje como predictivos del teléfono a escala, en ese sentido, para ponernos a pensar. Y una de las preguntas que también surgen es ¿cuál es la mejor herramienta de inteligencia artificial generativa? Y en la próxima diapositiva les voy a mostrar las herramientas mejores de inteligencia artificial generativa. Es medio difícil de ver esto, pero esta es la respuesta a cuál es la mejor herramienta que hay. El mapa de Machine Learning, de Big Data y de aprendizaje de Deep Learning, o sea, aprendizaje profundo de máquinas, hoy en día es extremadamente complejo. La idea de esta charla es tratar de simplificarlo un poco más a herramientas bien concretas. Y antes de empezar, la idea no es caer en extremos, no hagamos una demonización tecnológica en una apología a favor. No caigamos en extremos en el uso de la tecnología, no caigamos en estas dos grandes religiones que hay, porque eso no nos permite dudar y tenemos que empezar a ver las cosas en perspectiva. Y una de las definiciones que tenemos que empezar a conversar es la definición de un asistente de inteligencia artificial y de un agente de inteligencia artificial. Habrán visto que hace muy poquitas semanas ChatGPT lanzó la función de agentes de inteligencia artificial. Y hay cada vez más ruido al respecto, y es importante definir las cosas para empezar a entender e ir entrando en este taller puntual. Un agente lo que hace es asistir proactivamente a la agenda de visitas en el calendario del profesional. Eso es un flujo de trabajo complejo que requiere varios estadios, que requiere varias tareas. Vamos a entrar más en detalle. O si no, un agente que arma y publica fichas. Toma la info de la propiedad, redacta el texto para las redes y sube a portales de forma automática. Eso es un flujo de trabajo complejo. Y ahí los agentes son muy buenos haciendo eso, porque asisten proactivamente en flujo de trabajo complejo. Y hay varios más flujos en su industria, seguramente, ¿no? Que podemos empezar a pensar. Para entender agentes tenemos que entender que integran distintas herramientas. No es solamente usando un modelo de lenguaje o un asistente puntual. La otra es que se conectan entre sí mediante orquestadores. Esto que estamos viendo acá es una plataforma que se llama Make, que funciona para orquestar un flujo de trabajo complejo. Y tienen cierto nivel de proactividad, o sea que tienen cierto nivel de autonomía que no depende del ser humano puntual. ¿Vamos bien hasta acá? Hablando de agentes, así lo ponemos bien en claro. Vamos a un ejemplo de su industria. Una desarrolladora inmobiliaria
crea un agente que recibe consultas por propiedades en venta, filtra por presupuestos y ubicación y responde con información personalizada y fotos, coordinando una visita si el cliente está interesado. Esto que estamos viendo en pantalla es un flujo de trabajo complejo. ¿Cómo lo podríamos desgranar eso? Entonces, el primer paso es revisar la casilla del correo de la inmobiliaria de forma continua, en una plataforma como si fuese Gmail. Tiene que haber algo que esté viendo constantemente la casilla esa de correo. El segundo paso, analiza cada mail automáticamente con inteligencia artificial, con un modelo como ChatGPT o como Gemini. Tiene que estar viendo y analizando ese mail concretamente. Entonces ahí integramos dos herramientas. Tercero, clasifica la consulta por presupuesto, zona y tipo de propiedad, porque hablamos de hay múltiples zonas, múltiples costos, múltiples clientes. Eso se puede hacer mediante un modelo de lenguaje. Después, busca coincidencias en el inventario de propiedades, porque no me sirve de nada ofrecer algo que no tengo a disposición, que no tengo para ofrecer. Y esa compatibilidad hay que machearla. Esto es un flujo de trabajo complejo. Después, genera y envía una respuesta personalizada con fotos y datos clave. Eso usa un servidor de correo electrónico como Gmail, más links a un Drive o a un portal específico que ustedes utilicen, suyo o tercerizado. Después, registra el intercambio de agenda, el seguimiento, visita, un CRM más un Google Calendar que la agenda la visita al profesional. Esto que estamos hablando es un flujo de trabajo complejo, que los agentes son buenos haciendo este tipo de flujo de trabajo. Entonces, es importantísimo recordar esto a la hora de integrar inteligencia artificial. Ahora hablemos de asistentes, que quizás es lo más democrático que hoy en día tenemos. Los asistentes de inteligencia artificial asisten en tareas cotidianas, frustrantes, que no queremos hacer. Tareas puntuales. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuántas tareas realiza todos los días en su trabajo, estoy seguro que me va a poder mencionar 5, 10, 15, 20, 25, 30 tareas. Ahora, anoten esas tareas y hay seguramente muchas tareas concretas y específicas que la inteligencia artificial puede hacer muy bien. Ejemplifiquemos. Entonces, un asistente de IA es una estructura entrenada para resolver una tarea concreta de forma consistente. Una tarea. Y cuando hablamos de tareas, por ejemplo, Netflix, cuando a mí me recomienda una película y me dice que es un 98% de probabilidad que a mí me guste, es una tarea concreta de recomendación que lo hace un asistente muy bien. Ahora, hay dos tipos de errores cuando hablamos de asistentes y agentes a la hora de adoptar tecnología, inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías. Una es adoptarla mal, de alguna forma, y otra sería no adoptarla. Y cuando hablamos de esto, tenemos que diferenciar lo que es el hype, lo que es el momento del entusiasmo exacerbado, este momento de tanto ruido, que pareciese que todo tiene inteligencia artificial, ¿no? Que el alfajor de pistacho tiene inteligencia artificial. Otra vez me dijeron en la heladería, este gusto está hecho con inteligencia artificial. Le digo, ¿pero qué necesidad hay de esto? ¿No? Pareciese que a todo tiene hype. Y cuando hablamos de hype, es importante teorizar un poquito. Hay una consultora que se llama Gartner que todos los años publica el Hype Cycle o el ciclo de sobreexpectativas. ¿Qué trata de buscar esta teoría? Básicamente lo que hace es poner todas las tecnologías emergentes que hoy en día tenemos en circulación y proyectar cuánto le va a faltar para llegar a un plató de productividad, a un momento de mucha productividad. Y tenemos que diferenciar los momentos y entender cuándo está la aplicabilidad real. Hoy en día vivimos un momento de expectativas sobredimensionadas, donde hay mucho más expectativas sobre la inteligencia artificial de lo que realmente puede hacer. Y nos pasó con otras tecnologías. Yo me acuerdo en el 2008, en el Mundial, vendían los televisores con los anteojos para ver en 3D, ¿no? Es más, en la casa de mis padres debo tener los anteojos para ver en 3D en algún lado, en algún cajón deben estar. Decían que esto iba a tener 3D, que el cine iba a tener 3D, que los lavarropas iban a tener 3D, que los televisores iban a tener 3D. Nosotros llevamos todo en 3D. Entonces, con la impresión 3D pasó un poco algo parecido. Hace 10 años había mucho entusiasmo que decían que se iban a poder imprimir casas, órganos, carcasas para celular, drones. Nosotros llevamos todo en 3D, ¿no? Entonces, es importante detectar esto y convertir la aplicabilidad real, porque el hype o el ruido genera malas conversaciones. ¿Y cuáles son malas conversaciones? Son, por ejemplo, los médicos dijeron que iba a morir, pero la inteligencia artificial salvó la vida. Mala conversación. ¿Cómo será la escuela del futuro según la inteligencia artificial? Según Bill Gates, este es el único trabajo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, ¿no? Estos titulares tan catastróficos que hoy en día tenemos.
Y las malas conversaciones generan 4 cosas. Generan stoppers, o sea, cosas que detienen la adopción de inteligencia artificial, como por ejemplo, IA es solo ChatGPT. No es solamente ChatGPT, va mucho más allá. ChatGPT es una herramienta maravillosa, pero va mucho más allá de la inteligencia artificial. La IA es plug and play, enchufo y uso. No es tan así. Eso es un mito también. IA es sola cosa de técnicos. Nada que ver. Vamos a ver en detalle por qué no es. IA es mi reemplazo laboral. Si alguno de ustedes estaba muy contento que la inteligencia artificial reemplace su trabajo, lamentablemente, gente, tengo que contarles que no es así. Tenemos todavía largo trecho humano en el uso de la tecnología en ese sentido, y me parece que es importante también para destacarlo. Vamos al hueso y a lo que más le interesa a ustedes. Creo que lo estamos en la sala. ¿Qué IA podemos usar hoy concretamente en nuestro negocio? Entonces, acá anoten, prepárense que vamos a hablar de varias herramientas ejemplificadas para su industria. Y pensemos otra vez, sos dueño de una inmobiliaria, este mes bajaron tus consultas. ¿Qué le preguntamos a la inteligencia artificial? ¿Qué podemos preguntarle? Podemos preguntarle a un modelo de lenguaje, por ejemplo, ¿qué estrategias podría usar una inmobiliaria en Buenos Aires para vender más propiedades en un mes con pocas consultas? Entonces, a la hora de promptear o a la hora de pedir es importante especificar el rol, es importante especificar el contexto, es importante especificar qué estamos pretendiendo de esa respuesta, porque si no le damos contexto es como un colaborador que no tiene toda la información para poder hacer su tarea en forma concreta. Y hablemos de herramientas generativas, ¿no? Tenemos herramientas generativas que funcionan para crear audio, para crear avatares, como los que le mostré recién, para crear código, para crear video, para crear imagen. Vamos a hablar de varias de estas herramientas concretas para empezar a pensar. Y tenemos asistentes que son multipropósito, tenemos asistentes que son para un único propósito puntual. Vamos a ver un poco más en detalle sobre esto. Primero, asistentes multipropósito, son los modelos multimodales, como ChatGPT, como Google AI Studio, Gemini, Copilot, modelos que lo que hacen son multimodales, o sea que permiten interacción en múltiples formas, de múltiples vías, y sirven para un multipropósito en ese sentido. Y son ecosistemas muy complejos. Tenemos también asistentes como por ejemplo Udio, que Udio es una herramienta que permite crear canciones a partir de inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué Joan me está mostrando herramientas de creación de audio? Entonces, con Udio podés generar en segundos el audio de un aviso. Departamento, 3 ambientes en Palermo, balcón atrasado y cochera listo para mudarte. O una locución para redes. Invertir en tu próximo hogar en Nordelta, cuotas en pesos y entrega inmediata. Estas cosas se pueden crear con asistentes de uso específico, como Udio, como Suno, herramientas de creación de audio puntual. Vamos a otro caso, Replit. Replit es una inteligencia artificial concreta, específica, que sirve para generar programación y para generar soluciones específicas. ¿Qué nos puede servir? Podemos crear en minutos una calculadora online para tu web, ingresar valor y la ubicación de tu propiedad y estimar su precio del mercado al instante. O una app simple para que un cliente filtre propiedades por barrio, presupuesto y metros cuadrados y reciba un link con la operación concreta. Son herramientas puntuales. Una aclaración. Hay que intentar, hay que iterar y hay que experimentar. La idea de esta charla es que ustedes lleven una visión de cuáles herramientas existen y qué ejemplos concretos yo puedo hacer con cada una de esas herramientas, pero hay muchas más para conversar. Tenemos un montón de apps basadas en inteligencia artificial. Apps como Read AI, apps como Umata, que me permite conversar con archivos, Tomé para hacer presentaciones, Notebook LM, Opus Clip para recortar videos largos a cápsulas más concretas para redes. Entonces, Read AI es una plataforma que lo que hace es generar minutos de reuniones. Entonces, yo tengo una reunión con un cliente puntual y esta inteligencia artificial inserta dentro de plataformas como Zoom, como Google Meet, como Microsoft Teams, para videollamadas concretas, o mismo en una reunión que se pueda activar también como un asistente, una reunión física, que me refiero, y toma las minutas por voz, ¿no? Y empieza a tomar un plan de acción concreto. ¿Qué puedo hacer Read AI? Podrías tener resúmenes automáticos de cada reunión con clientes. Interesado en 2 ambientes en Caballito, presupuesto $250.000, prefiere balcón y cochera. O extraer en segundos los compromisos de una reunión. O sea, ¿qué significa esto de extraer los compromisos de una reunión? ¿En qué quedó la reunión? ¿Cuál es el accionable? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mandarle? Entonces, por ejemplo, publicar PH de Almagro, coordinar visita para el jueves, realizar foto local en Recoleta.
Estos son usos específicos que uno puede probar con herramientas de este estilo. NotebookLM. NotebookLM es una herramienta de Google que me permite conversar con mis archivos puntuales. En vez de conversar con una base de datos gigantes de archivos, yo le puedo, por ejemplo, cargar mi base de propiedades para no hablar con ChatGPT con todo el bagaje que tiene, sino para ser más específico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podés subir toda la información de tus propiedades y hacerle preguntas como: mostrame las casas disponibles en zona norte con pileta y más de 300 metros cuadrados. Sobre mi base, no sobre una base genérica, sobre mi base de datos concreta. O podés pedirle: crea una descripción atractiva para este departamento en Recoleta con base en mis notas y fotos. Respondí al instante solo usando mi base de datos. Eso es interesante porque me conversa solamente con mi documento, con mi base de datos. Y podemos agregarle Excel, podemos agregarle links a Drive, podemos agregarle fotos, podemos agregarle lo que querramos, ¿no? A nivel de orden. Después hay apps tradicionales que tienen integrada inteligencia artificial, como Canva, como Vid, como Office 365, Gmail. Hay un montón, ¿no?, que podemos empezar a pensar. Entonces, por ejemplo, Canva tiene una función. Canva es una suite de diseño que tiene funciones con inteligencia artificial que, por ejemplo, permiten que en segundos puedas crear un folleto de un departamento, fotos, precio, ubicación y datos, listo para imprimir o enviar por WhatsApp. O crear un carrusel para Instagram, una publicación para Instagram con propiedades destacadas, adaptado automáticamente al formato de redes y con diseño profesional. Esto no busca reemplazar al diseñador, para nada. Esto no es que busca reemplazar profesiones. Estas son herramientas que permiten potenciar nuestros flujos de trabajo. Recuerden lo que comentamos anteriormente. Los asistentes de inteligencia artificial son estructuras organizadas que nos sirven para resolver tareas específicas y concretas. Entonces, lo que es más importante es que cada uno de ustedes pueda crear cuáles son esas tareas que hacen que son frustrantes, reiterativas, operativas, que pierden tiempo al respecto, que no tienen ganas de hacer. Con esa lista de tareas, empezar a analizar qué herramientas yo puedo elegir de todas estas o de las demás que hay en el mercado para empezar a cambiar la forma de ejecutar esa tarea puntual. Mismo Gmail cada vez tiene más inteligencia artificial integrada que permite crear un montón de cosas, que permite empezar cada vez más a pensar respuestas predeterminadas. Cada paquete va a tener como otro tipo de soluciones. Y acá la consigna es: ¿por qué no las probamos hoy mismo o mañana en este sentido? Porque estas soluciones están a disposición, existen. Yo acá hice con un pequeño muro de herramientas que le pueden sacar unas fotos si tienen ganas, de algunas aplicaciones que hablamos anteriormente. Read.ai, Umata sirve para dialogar con PDFs, Tomé sirve para armar presentaciones, Opus Clips sirve para recortar videos largos en cápsulas más concretas. NotebookLM, lo conversamos, permite dialogar con mi base de conocimiento, con mi base de datos, o sea, crear como una especie de mi propio modelo de lenguaje. ChatGPT, Google AI Studio, Copilot, Suno, HeyGym para crear avatares, Revit para programación, Sora para crear videos, Midjourney para crear imágenes y videos, como Daily, como Runway también, Udio para crear aplicaciones de audio, Synthesia para crear avatares, Kling AI para crear videos. Hay un montón, solamente un extracto para ponernos a pensar. Y este mapa podría continuar muchísimo más si entramos en detalle en cada una de estas. Me podría crear muchísimo más al respecto. Y esto solamente es generativo. Esto es algo importante a destacar, porque estas herramientas son generativas. Nos ofrecen, básicamente, la IA generativa es una rama de la inteligencia artificial, una sola rama, que hay más ramas, no es la única, que lo que hace es crear contenido que emule estar realizado por un ser humano, en formato de audio, en formato de video, en formato de texto, en formato de animación, en formato de carrusel. Hace poquitos días, por ejemplo, Google sacó la función de Storybook, donde yo le mando un texto y lo que me hace es una ilustración de hasta 15 páginas creada con inteligencia artificial de una forma muy sencilla, pero tenemos otras ramas para poder explorar. Entonces, por ejemplo, la rama del Computer Vision, que es otra de las ramas de la inteligencia artificial, que lo que hace es buscar emular la forma en la que observamos los seres humanos, la forma en la que vemos los seres humanos. Y a partir de cómo estamos viendo, tomamos decisiones. Entonces, por ejemplo, según el Computer Vision, podés analizar fotos de propiedades y detectar automáticamente
ambientes con luz natural, presencia de humedad mediante análisis de fotos, mediante la observación, que es lo que hacemos nosotros como seres humanos en ese sentido. Podemos, estado de la cocina, entonces clasificar el estado de la cocina. Yo le subo múltiples fotos a un modelo, a una herramienta, y necesito detectar este tipo de cosas. Y eso no es algo generativo, eso no es algo que crea contenido sintético. Y hay un montón de herramientas, hay hardware obviamente especializado, hay cámaras con inteligencia artificial que hacen este tipo de herramientas, y después tenemos modelos de lenguaje que permiten también esto. Hoy yo le puedo adjuntar una foto, le puedo adjuntar un video para detectar este tipo de cosas. También puedo clasificar cientos de imágenes y etiquetarlas por tipo de ambiente. Entonces, si tengo una base de muchísimas imágenes, necesito etiquetar, necesito clasificar eso por living, por dormitorio, por baño, para acelerar la carga en portales y generar catálogos más atractivos. Esta también puede llegar a ser, cuando hablamos de las tareas que hacemos, que son frustrantes y operativas, pueden ser tareas que hacemos todos los días que nos hacen perder mucho tiempo. Y ese tiempo lo vamos a invertir en otra cosa. Entonces creo que hoy en día la inteligencia artificial lo que nos presupone son herramientas que permiten usar mejor el tiempo que tenemos disponibles y maximizar la productividad humana, lo que nos hace humanos al respecto. Creo que ese es el punto más grande a la hora de pensarlo. Y en esta gran realidad o escenario hay como una especie de gran guerra entre el conocimiento técnico, entre cuánto fomento las habilidades más técnicas, más duras, y cuánto fomento las habilidades más blandas, las habilidades más, lo que se llama en inglés soft skills, las habilidades más humanas, más de liderazgo. Entonces, me parece que los extremos no son buenos en nada. No caigamos en el error de integrar o de pensar tecnología por encima del ser humano. Porque al fin y al cabo están las personas con sus necesidades, con sus deseos, con sus procesos también. Entonces, para mí, uno de los riesgos que tenemos en toda esta realidad es en pensar en la tecnología por encima del ser humano. Otro tip que les doy a la hora de integrar inteligencia artificial: piensen antes la tarea que la herramienta. Esto es fundamental, pensar antes la tarea que la herramienta concreta. En este ejercicio del listado de tareas que hacen todos los días, es importante pensar, esta tarea puntual a mí o a mi equipo me está como llevando mucho esfuerzo. Ahora, ¿qué herramienta existe para resolver esa tarea puntual? Y pensemos en el ser humano antes de pensar en la tecnología. Porque esto otra vez, no es cuestión de adoptar sin criterio, ni delegar el criterio humano. Me parece que esto es fundamental. No deleguemos el criterio humano, no deleguemos la profundidad que tenemos como seres humanos al respecto. Entonces me parece que eso es otro tip importante. Otro tip que les doy: diferenciar entre flujos de trabajo complejos y diferenciar entre tareas, estructuras ordenadas que puedan resolver una tarea específica. Quizás alguno de ustedes me dice: Joan, yo pierdo mucho tiempo cargando propiedades a portales, o yo tardo mucho tiempo clasificando propiedades, o yo tardo mucho tiempo analizando las propiedades para después que entren a mi base de datos. Esas son cosas concretas que ustedes pueden empezar a pensar. Porque la inteligencia artificial le dio al ser humano un enorme empoderamiento. Somos una humanidad muy empoderada por la tecnología, muy empoderada. Ahora, como dice Spider-Man, como dice el tío Ben, el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Entonces, ¿somos una humanidad muy empoderada por la tecnología? Sí. Ahora, no pensemos primero en tecnología antes del ser humano. Pensemos en, otra vez, administremos ese empoderamiento que nos dio la tecnología de una forma responsable, de una forma criteriosa, de una forma que agregue valor al ser humano. Porque otra vez, esta realidad, la tecnología sigue desafiando al ser humano constantemente. La inteligencia artificial seguramente de acá a muy poco tiempo va a seguir creciendo exponencialmente y va a empezar a transformar cada vez más paradigmas, cadenas de valor, modelos de negocios en forma puntual. Ahora, lo que me parece que es fundamental es ser consciente al respecto, generar el pensamiento crítico para poder adquirirlo al respecto. Porque yo siento que estamos viviendo algo así. Tenemos cada vez más tecnología, que crece a ritmos exponenciales, y tenemos una adaptabilidad humana que crece a ritmos más lineales. Entonces, y yo siento que lo que va a pasar de acá a los próximos años es que la tecnología va a seguir avanzando, nosotros vamos a seguir adaptándonos, pero la brecha va a ser más grande. Google acaba de presentar hace muy poquito una inteligencia artificial que crea videojuegos. Es muy probable que acá en los próximos 5 años haya muchos videojuegos o películas enteras creadas con inteligencia artificial. Entonces,
¿Cuánto vamos a adaptar nosotros? Yo creo que va a haber una brecha ahí entre la adaptabilidad humana y las tecnologías que hoy en día tenemos disponibles. Yo hoy quizás me puedo acostumbrar, yo tengo 35 años, quizás mi generación se pueda acostumbrar a que un recorrido 3D de una propiedad, por ejemplo. Yo me puedo acostumbrar a eso. Ahora, quizás no tengo ganas de ponerme un casco de realidad virtual para recorrer la propiedad con realidad virtual. Quizás la próxima generación sí. Yo no tengo hijos, pero quizás mis hijos en el futuro me van a decir: che, papá, no entiendo, ¿vos entrabas a una plataforma para ver las propiedades con fotos? ¿No es que no la veías presencialmente con una tecnología realmente realista que no entiendo? O cosas quizás más simples. Vos imprimías, Joan, pero vos imprimías apuntes de la facultad y nos resaltabas con resaltador amarillo y me estabas perdiendo el tiempo. Entonces, me parece que lo que le resulta natural para una generación, para la otra no lo va a hacer tanto. Entonces, creo que estamos un poco en esa gran disyuntiva al respecto, en esa gran realidad. Y creo que los dilemas de fondos no son dilemas técnicos. La tecnología va a seguir esperando al ser humano constantemente. Vamos a ver cada vez más tecnologías emergentes que van a cambiar industrias, que van a cambiar paradigmas, que van a cambiar la forma de ejecutar tareas, que van a cambiar estructuras y modelos de negocio en forma entera. Los dilemas de fondo son dilemas humanos, son dilemas de qué postura van a tomar todos ustedes con esta realidad. Son posturas de qué van a hacer con todo esto. Y esto es nada más una breve introducción, un breve pantallazo de las herramientas disponibles, los dilemas que hoy en día hay y algunos consejos de adopción criteriosa, algunos consejos de adopción humana en ese sentido. Y creo que la gran pregunta es qué postura van a tomar ustedes con toda esta realidad, y creo que ese es el gran dilema al cual estamos enfrentados. Tenemos varias posturas posibles, ¿no? Y volviendo a la balanza del miedo de la oportunidad, tenemos la postura de esconder esto bajo la alfombra y hacer como que no existe, tenemos la postura de boicotearlo, tenemos la postura de incorporarlo con entusiasmo, de incorporarlo realmente con criterio. Yo siento que hoy en día el mundo, si antes hablaba de apocalípticos integrados, decía Humberto Eco en la década del 70, o de utopías y distopías, yo creo que hoy en día hay que hablar de aceleracionistas versus deceleracionistas. O sea, aquellos que empiezan a pegar a fondo sin importar las consecuencias, y aquellos que quieren frenar un poquito más a la hora de incorporar todas estas cosas. Cada uno va a encontrar su velocidad al respecto. Y para ir finalizando, a mí me gusta mucho esta frase de Isaac Asimov. Isaac Asimov, autor de ciencia ficción de los más importantes del siglo XX, decía después de la Segunda Guerra Mundial, hace casi 70, 80 años casi, que el aspecto más triste de la sociedad actual en aquel entonces era que la ciencia ganaba en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. Yo creo que nuestra misión como testigos, como emprendedores, como empresarios, como humanos del siglo XXI, es dar vuelta a esa ecuación, porque la tecnología va a seguir creciendo constantemente en conocimiento y la sabiduría humana tiene que ir creciendo. Esos son balazos de agua fría muy grandes. Yo acá le pregunté a ChatGPT si la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo y me dijo: depende, ¿ya aprendiste a usarla o seguís buscando de alguna forma excusas? Y me encontré también con este video para poder pensarlo. Si la inteligencia artificial sigue así como les contó Joan, el departamento se va a mostrar solo. Y te va a cerrar la venta mientras vos estás en la pileta. Así de tranquilo. Puede ser, qué sé yo, puede ser. Pero ahí estuve dando vuelta a eso. Así que gracias a Finaer, gracias a ustedes por la participación. Un grupo, gracias a ustedes. Y vamos a preguntas y respuestas que tenemos un ratito. Gracias, Peter. Hola. Si alguno quiere hacer una pregunta o algo, si levanta la mano, me acerco. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tenemos unos minutos. Bueno, ahí tenés que mandarme un WhatsApp al celular mío y lo que te mando es el link de YouTube. Quedó súper claro. Gracias por dar la vuelta. Gracias por el tiempo. Gracias.